Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes y también con lo que nos están viendo en internet. Que Dios les bendiga a todos los hermanos de Querétaro y también, ahí en Guadalajara, saludos a todos los hermanos, los que se han podido conectar, y ha sido una bendición poder estar acá, ser recibidos más bien, ¿no?, por los pastores, líderes de la iglesia acá en Querétaro, y gracias a Dios damos porque ha sido un tiempo de contención, de regocijo, de amor, de cuidado. Ya engordamos un poquito más. Acá hay gorditas, las gorditas de Bernal, todo el mundo las conocemos, así que es una bendición poder estar acá. Ya comimos gorditas y muchas otras cosas más. Ya les platicaremos cuando estemos por allá, los que son de Guadalajara. Pero bueno, vamos a continuar el estudio que han venido teniendo aquí en la iglesia de Querétaro, que ha sido el Evangelio de Marcos hasta ahora. Y nos tocó exponer Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Así que les voy a pedir de favor que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a tener esta lectura bíblica de estos dos versículos y creo que va a ser una enseñanza práctica, sencilla y al grano, ¿verdad? Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor y después oramos. Marcos 12, 35. Capítulo 12, versículo 35. Esperamos un poquito para los que nos están viendo también allá en línea para que puedan estar buscándolo. Y dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que podemos ser bendecidos, santificados y desafiados a obedecer tu voluntad y a entender, Señor, las enseñanzas que tú nos das también a nosotros. Aún, Señor, habiendo tantas situaciones, tantos datos históricos, aún geográficos, pero también, Señor, de tantas personas que rodearon a nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Padre, tú nos hables hoy y que podamos estar aprendiendo aquello que tú quieres que aprendamos y que apliquemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces aquí en este pasaje nos encontramos en la última semana del ministerio de Cristo en la tierra, ¿no? Durante este tiempo el Señor estuvo revelando algunos aspectos importantes acerca de cómo iba a ser establecido su reino a través de parábolas, a través de enseñanzas que Él venía dando a través de todo el Evangelio de Marcos. Y nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que Jesús entonces, al momento de tener su entrada triunfal, ¿verdad?, ahí en el monte de Sión, que es Jerusalén, todas las personas empezaron a recibirle, decirle Hosana, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, hijo de David. Y muchos lo conocían o le daban también este nombre. Y muchas veces Jesucristo, al estar recibiendo estos nombres, Él no decía, no me digan así. Él simplemente decía que lo dijeran porque Jesús sabía y así era la realidad. Pero es curioso que cuando Él entra a la ciudad, empiezan a echar estas ramas, ¿verdad? Y empiezan a recibirlo tal cual. Pero el mismo Jesucristo sabía que Él no iba a instaurar el reino como tal se esperaba del pueblo de Israel, como ellos esperaban, con un nacionalismo extremo, con una situación política en la cual iba a derrocar al Imperio Romano, y entonces iba a dar esa paz aparente y ahora sí que pasajera que esperaba el pueblo de Israel. Jesucristo llega y dice, bueno, llegué a este lugar, se cumplió una de mis profecías que está escrita en el Antiguo Testamento, que vendrá en un pollino, ¿verdad?, de asna, y llegará y será recibido por todos. Pero ahí en ese momento entonces Jesús hace lo que tiene que hacer, se acerca a las personas en el templo, da sus enseñanzas, pero de forma rápida, al anochecer se va a Betania y sale con sus discípulos a Betania y sale del templo de Jerusalén y sale de esta ciudad. Pero al siguiente día vuelve y continúa Jesús con sus enseñanzas, y más adelante vamos a estar viendo lo que Dios nos está diciendo aquí. Pero después de la entrada en Jerusalén también vamos a ver pasajes, por ejemplo en Marcos 11 del 12 al 26, para agarrar un poquito el contexto también. Vamos a ver los mensajes de la purificación del templo y de la maldición de la higuera estéril, ahí en Marcos 11 del 12 al 26.
Aquí el Señor Jesucristo puso en evidencia algo, que la nación de Israel necesitaba una purificación, una limpieza verdaderamente, no solamente en lo externo, sino desde el corazón. ¿Por qué creen que se acercaron los escribas, se acercaron los fariseos, los saduceos y empezaron entonces a preguntarle? Porque sabemos que querían agarrarle y querían de dónde tomarle para poder matarle. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya desde mucho tiempo antes había dicho que Él era el Hijo de Dios, que Él era antes de Abraham, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. El Padre y yo, uno somos. Y estos hombres no soportaban eso porque decían, ¿cómo este hombre nacido de fornicación? ¿Recuerdan esos pasajes? ¿Cómo este hombre, siendo hijo de un carpintero, alguien que conocemos desde pequeño, que se dedicaba a llevarme las mesas y las sillas a casa, ¿verdad? Quizás, que hacían unos muy bonitos muebles, me van a decir que es el Mesías. Nosotros esperamos a un Mesías gobernante, poderoso, que derroque a toda la nación romana y sobre todo que nos exalte a nosotros, ¿verdad? Pero nunca estuvieron preocupados por exaltar la persona del Mesías, el cual les había sido dado desde la antigüedad. Así que vamos a ver otras partes. Bueno, como decíamos aquí, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos con los cuales se encontraba, empezaban entonces hacia cumplirse profecías y el Mesías constantemente entonces era desechado y era desechado una y otra vez. No solamente desechado, sino como vimos le querían matar. Así que hay algunas cosas que vinieron sucediendo anteriormente y ustedes vieron a los saduceos, vieron a los fariseos y después los escribas. Bueno, ¿quiénes eran los escribas? Eran parte del grupo de los fariseos. Era un grupo que se dedicaba y se especializaba como maestros de la ley, que enseñaban la ley en el templo, que enseñaban de pe a pa las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, ¿verdad? De algunos de los profetas. ¿Y qué hacían? Ellos escribían. Ellos transcribían también la ley en papiros, ¿verdad? Y ahí en pergaminos. Ellos transcribían la ley, pero estaban viendo la letra, la jota y la tilde, que nada pasara. Sabían de arriba para abajo las escrituras. Aún los niños en Israel cuando tenían 5 años, ustedes saben que estos niños eran puestos a los pies de los rabinos y los papás les decían, órale, vete a la escuela, ¿verdad? Y la escuela para un judío, un niño judío, era ir, sentarse a los pies de los rabinos y empezar a escuchar la Torá. Que era, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y llegaban así hasta cuando los huesos de José, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 50. Y bueno, así comenzaron. Entonces, vamos a ver que aún quedaban por definir algunas cuestiones fundamentales antes de que Cristo hiciera lo que vino a hacer. Y es hermoso que ahorita podemos estar festejando todo esto. Y en estas preguntas que Jesucristo va a hacer a los escribas y les va a decir, bueno, en cuanto a su creencia, su enseñanza y lo que ustedes saben, quiero hacerles unas preguntas, ¿no? Ya fue bueno yo de responderles, de decirles, bueno, es bueno dar tributo al César. ¿Y qué les respondió Cristo? ¿Recuerdan? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oye, ¿qué piensas acerca de la resurrección? Y Cristo siendo tentado, ¿verdad? Aparentemente por estos hombres, pero Cristo es Dios y Cristo era Dios y Él conocía el corazón de ellos. Y Él les respondió con la palabra de Dios. Él les respondió conforme a su sabiduría y su eternidad. Así que en esta mañana yo quisiera proponerles lo siguiente, invitarles a que veamos 3 elementos en estos 2 versículos. Vamos a ver 3 elementos claves que Cristo da acerca del Mesías y cómo estos pueden transformar tu vida. ¿Sí? Así que vamos a ver 3 elementos claves que Cristo da acerca del Mesías y cómo esos 3 elementos que vamos a ver pueden transformar tu vida. Número 1, primer elemento, las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo. Vamos a ver ahí una primera profecía, que el Mesías nacería de una mujer, y esta profecía fue dada alrededor del año 4000 antes de Cristo. ¿Recuerdan el protoevangelio muy conocido en Génesis capítulo 3, versículo 15? Cuando se le es dicho a la mujer, bueno, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y empieza ahí el protoevangelio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da entonces la profecía de un hombre, de una persona que iba a eliminar a este enemigo que era Satanás, la serpiente antigua mostrada en Apocalipsis. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y cómo se cumple esto? Bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice:
Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí predice la hostilidad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer que apuntaba hacia Cristo. Promete la buena noticia de que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de este enemigo. Vamos a ver otra de las profecías. El Mesías sería la semilla de Abraham, el portador del Evangelio. Esta profecía fue acerca de 2000 años antes de Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has escuchado mi voz. Y se cumple en Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí empieza a mostrar la descendencia de la cual venía nuestro Señor Jesucristo. Y es un segundo cumplimiento. De la simiente de Abraham también serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué es importante entender esto? Les voy a mencionar ahorita algunas profecías más. Pero es importante entenderlo porque nuestro Dios le dejó bien claro, dicho a los padres de Israel, a todos los que eran padres y que tenían ahí sus hijitos, les dijo, estas cosas las repetirás a tus hijos, estando en el camino, al sentarte, al levantarte, cuando te acuestes y cuando vayas por el camino. Ponlas en los dinteles, en los postes de tu casa y que no se los olvide, porque somos tendientes a olvidar. Y esto es lo que tenemos que hacer, que poderle mostrar a nuestros hijos y poderle mostrar a nuestra familia y a aquellos que no conocen de Cristo las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en lo que estamos viendo ahorita, nuestro Señor Jesucristo. El Mesías, el Mesías, ¿verdad? El Mesías, el ungido. ¿A quién se ungía? Se ungía normalmente a los reyes. Se les ponía en el suelo y agarraba el aceite de este profeta o el sacerdote y se lo ponía sobre la cabeza. Y de esa forma estaba siendo ungido, que era puesto como rey, reconocido como rey y entonces respetado en autoridad, amado por su forma de gobernar. Vamos a ver otra profecía más. Es bueno que usted pueda ver, muchas veces escuchamos acerca de las profecías, escuchamos acerca de lo que Dios hizo a través de Cristo y cómo se cumple en el Nuevo Testamento y decimos, bueno, eso es importante, pero ¿por qué no vamos a la aplicación rápida? Esto es la aplicación, la profecía es la aplicación para nosotros. Tenemos que entender que la profecía tiene suma importancia en nuestra vida cristiana y lo vamos a ver ahorita por qué. Otra es que el Mesías nacería en Belén. Alrededor del año 700 antes de Cristo, Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero en cuanto a ti, Belén Efrata, demasiado pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá uno para que yo sea gobernante en Israel. Sus salidas son desde hace mucho tiempo, desde los días de la eternidad. ¿Y cómo se cumple esto? En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, dice, y después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, he aquí magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Y nos damos cuenta que aquí se vuelve a cumplir otra de las profecías. ¿Cuántas llevamos? Ya como 3 o 4, ¿verdad? Vamos a leer una última. El Mesías nacería de una virgen. En el mismo tiempo, alrededor del 700 antes de Cristo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 es el cumplimiento. Cuando Mateo explica y dice, ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Cuando su madre María se había desposado con José, antes de que se juntaran, se encontró que ella estaba encinta por el Espíritu Santo. Cada una de las profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Algo que había sido dicho por años y cientos de años atrás, se cumplió en Cristo. Y saben, aquí hay una ilustración que me encanta, que dicen que para que se pudieran cumplir 8 profecías en un hombre específicamente, por ejemplo, en este caso en Jesucristo, que se cumplieron más de 300 en cuanto a su nacimiento, su encarnación, la Virgen, en cuanto a su crucifixión, su sufrimiento, su exaltación y su venida en gloria. Todas se cumplieron en Jesucristo, pero por lo menos para que 8 se cumplieran, dicen que era necesario que llenaras todo Texas, con aproximadamente 60 centímetros de puras monedas, ¿no? Quizás de esas de oro grandes, y que de una de ellas la marcaras por los 2 lados con una X y tiraras la moneda
y dentro de todo Texas revolvieras esas monedas y caminaras en medio con un hombre con los ojos tapados y que él escogiera una de esas monedas y que agarrándola diera exactamente esa que quedó marcada y dijera, aquí está la probabilidad de que se cumplieran por lo menos 8 profecías en una persona. Imagínate, qué maravilloso y qué grande. Esto es lo que tenemos que enseñar a las generaciones. Está bien las historias, David y Goliat. Están bien las historias, Abraham, ¿verdad? Llevando a su hijo Isaac a sacrificarlo. Eso es hermoso y eso es lo que Dios nos pide. Pero ¿por qué no nos adentramos un poquito más y enseñamos las profecías? Este es el ungido, este es el Salvador, el Mesías prometido, el que había de venir. Pero no conforme a la economía o la dispensación de los hombres, sino conforme a la economía y el corazón de nuestro Dios. Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Así que vamos a ver esta parte. Vimos un poquito en cuanto a la profecía. Y hay muchísimas más, ¿no? Pero vamos a ver no solamente en cuanto a su profecía, sino en cuanto a la personalidad de Cristo, en cuanto a su persona. Fíjense cómo dice ahí. Dicen los escribas, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y Cristo le hace esta pregunta a los escribas. ¿Cómo dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? Y estando en el templo, rodeado de un montón de hombres, viéndole cómo hacerle caer, Cristo empieza a hacerles ver que la teología que tenían sí era cierta, pero estaba solamente enfocada en cuanto a la letra, en cuanto a lo humano, pero hacía falta un pasito más. En esta ocasión fue el Señor quien hizo esta pregunta y su intención no era crear problemas, no a sus oponentes judíos, sino verdaderamente quería enfrentarlos con una cuestión que era clave para entender las profecías mesiánicas y la persona del Mesías. Acompáñenme ahí Juan capítulo 7, versículo 42, por favor, y vamos a ver qué significa esto que Jesucristo les estaba diciendo aquí. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Versículo 35. Juan capítulo 7, versículo 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esta era la promesa que Dios mismo había hecho a David en un momento crucial de su historia. No sé si recuerdan esa historia, pero es importante que vayamos a la palabra de Dios. En 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta cómo es que la misma palabra de Dios se responde a sí misma. La palabra de Dios, si tú le preguntas, ella te responde. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 8 al 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y aquí es hermoso ver el contexto de cómo el profeta Natán estaba hablando y le estaba dando a David esta promesa. Le estaba diciendo, Dios te tomó de detrás de las ovejas, Dios te hizo venir ante él, y él te escogió para que tú fueras rey. Pero aquí en este mismo pasaje está dando una profecía acerca del Mesías y está refiriéndose a Jesucristo mismo y le está diciendo que su trono iba a ser establecido para siempre. Verdaderamente David, incluso la descendencia de David, ya no la vemos después en el Antiguo Testamento terminando, ni en el Nuevo.
¿no? Vemos ya a los fariseos, a los escribas, a gente que estaba ahí, pero el linaje de David ya no vemos a nadie que estuviera en el trono. ¿Qué pasa aquí? Lógicamente estaba apuntando a la persona de Jesucristo. Y Jesucristo había de cumplir estas cosas. Pero más importante, dice después el pasaje en Marcos capítulo 12, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, que los ponga donde tú estés gobernando, donde tú estés reinando. Y aquí dice, dijo el Señor a mi Señor. Y vamos a ver las palabritas aquí que significan. El Señor dijo a mi Señor. O sea, el Señor Curios dijo a mí Adonai. Y Curios significa Señor, ¿verdad? La palabra Yahvé, sabemos que antes, cuando Moisés se presentó en la zarza ardiendo, ¿recuerdan? Que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque donde estás pisando es tierra santa. Se acercó a esa zarza ardiendo y en ese momento, ¿quién eres? ¿Cómo les digo que tú me estás enviando? Diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envía. Y es así como que, híjoles. Y esas palabras, entonces, los judíos, con estas 4 palabras que le llaman el tetragramatón, que no se podían pronunciar, no tenían vocales, era YHWH. Y que después conocemos como Yahvé o Jehová, ¿no? Pusieron las vocales de Adonai y ahí pusieron entonces Yahowa, ¿verdad? Pusieron las 3 primeras consonantes del nombre Adonai a estas palabras impronunciables y por eso sacaron la palabra Yahvé o Jehová. Y aquí en esta parte es importante entenderla porque dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Y qué significa? Dijo Dios Padre a Adonai, Dios Hijo, que los dos son nombres de Dios. Pero es importante entender que en esta parte David estaba escribiendo esto y Jesús les va a dar la siguiente enseñanza. Y les va a decir, bueno, si David es padre, ¿verdad? O el Mesías es hijo de David, ¿cómo dicen ustedes entonces que David aquí escribe, dijo el Señor a mi Señor? Y aquí es donde se va a dar nuevamente el uso del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión se citó el Salmo 110, versículo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Es un salmo mesiánico. Es un salmo escrito por David. Hay muchos eruditos que dicen que este salmo se escribió no por David, sino por otra persona. Por lo tanto, no aplicaría como un salmo de David. Pero Jesucristo mismo, vemos aquí que lo afirma. Afirma a David como el escritor. Salmos capítulo 110. O Salmo 110. Vamos a esperar ahí poquito a que lo tengan. Jesucristo refirió esto y ahí mismo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantarás la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermoso salmo mesiánico, donde se muestra lo que Jesucristo le está enseñando aquí a los escribas. Ustedes piensan que Jesucristo es solamente fue hecho hombre, es hijo, ahora sí que es padre del Mesías. Bueno, aquí dice, ¿por qué David dijo el Señor a mi Señor? Bueno, porque Jesucristo les estaba enseñando algo. Ustedes están nada más en cuanto a la línea mesiánica, que es cierto, ya lo vimos, tienen escrito ahí que Jesucristo nacería de una virgen, que es del linaje de David, que es de la simiente de Abraham. Lógicamente tiene una línea de hombre, ¿no? La genealogía lo explica. Pero también Cristo les estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el enviado. Y por la causa por la cual lo querían matar, Jesucristo les estaba diciendo, tienen que entender que el Mesías no solamente viene de una línea de hombres, una genealogía de hombres, sino que tiene una genealogía eterna que procede del Padre. Por eso dijo el Señor a mi Señor. Y si se fijan ahí en ese pasaje, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llevó a David a hacer eso. O sea que ahí David de alguna forma escribiendo y quizás no entendiendo completamente, él sabía que ahí estaba exponiéndose que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?
Y es hermoso esto, porque vamos a ver lo siguiente. Muchos de nosotros conocemos la teoría, ¿no? De la teoría de la kenosis o la doctrina de la kenosis, ahí en Filipenses capítulo 2, cuando dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero antes dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto significa que Jesucristo, siendo Dios, decidió despojarse de su deidad, no tirándola ni dejándola, ya no poseyéndola, sino no utilizándola, sujeto al Padre. ¿Por qué? Porque era una cuestión de relación. No una cuestión de mayor y menor. Tú eres más importante y tú eres menos importante. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si vemos aquí, Jesucristo estaba enseñando su deidad, Jesucristo estaba enseñando su línea mesiánica y los escribas estaban entonces como que, híjoles, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos o conocíamos de Dios, solamente lo interpretamos de forma literal, pero nunca decidimos profundizar un poquito más. Porque Cristo ya había nacido, ¿cierto? Cristo estaba aquí ya enseñándoles a punto de ser crucificado por ellos, pero Cristo ya había nacido. Había una estrella de la cual se dice, había llegado a esta ciudad de Belén, ahí nació. También Jesucristo mismo entró en un pollino de asna y ellos no alcanzaron a ver esto. ¿Por qué? Porque todo lo interpretaban con el entendimiento. Pero ese entendimiento no había bajado verdaderamente al corazón. Por eso eran tan duros de cerviz. Por eso querían matar a Cristo. ¿Por qué? Porque no se cumplían sus expectativas conforme al conocimiento llano y sencillo que ellos tenían de la Escritura. Por eso es tan importante profundizar. Y número 3, el programa para el establecimiento de su reino. ¿Cuál era el programa para el establecimiento del reino de Cristo? Aquí lo va a decir. Vean ahí en Marcos capítulo 12 dice, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdan cuándo sucedió esto? Cuando Cristo ya había padecido, cuando echaron suerte sobre sus ropas, cuando le atravesaron con una lanza en su costado y muchas de las profecías seguían cumpliéndose allí. Él decía, tengo sed, hueso no fue quebrado. En este momento Jesucristo muere, ¿verdad? Es sepultado y resucita al tercer día. Y siguen cumpliéndose profecías. Jesucristo resucita, se le aparece a los apóstoles y a más de 500, y teniendo un tiempo de estar Jesucristo haciendo estas apariciones para afirmar también su resurrección para aquellos que habían de compartir el evangelio, que habían de testificar a las personas que no le conocían y que le iban a conocer. En este momento entonces estaban todos los apóstoles reunidos ahí y conocemos, ¿no? Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 muestra cómo Jesucristo asciende a los cielos. Y en ese momento, muchas partes de las Escrituras se muestra cómo Jesucristo entonces es recibido en gloria por su Padre y lo sienta a su diestra. Y que el Padre sentara a la diestra al Hijo significaba poder, significaba autoridad, significaba el vindicar todo lo que Él había hecho, había dicho, se estaba cumpliendo y se había cumplido. Tetelestai, ¿recuerdan? Consumado es. ¿Qué pasó en la profecía que dice, bueno, yo te voy a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar? ¿Cuál es esta herida en el calcañar, en el talón? Una herida que quizás no mata. Bueno, todo lo que se estuvo haciendo y Satanás estuvo tratando de hacer para hacer desaparecer al Mesías. Todo lo que sabemos que sucedió con Herodes, todo lo que sabemos que sucedió con todos estos hombres que quisieron apedrearlo, todos los maestros de la ley, que no entendían más que lo que había en su mente, pero que no había bajado a su corazón. Y después podemos ver que aquí Jesús mismo les dice, siéntate a mi diestra. Esta expresión tenía que ver con esto. Acompáñenme a Hechos 2, capítulo 2, versículo 34 al 36, dice. Hechos 2, 34 al 36. Aquí quedaba claro que aunque David había sido un gran rey, la invitación a sentarse a la diestra de Dios no se dirigió a él. Se dirigió al Mesías, a Jesucristo, quien mismo estaba enseñando a estos hombres. Y dice Hechos 2, 34, 36, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí quedó entonces completamente asentado lo que Cristo había venido a hacer. Pedro conocía las Escrituras,
Lucas conocía las Escrituras y ellos fueron quienes después confirmaron el programa del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Mesías, el prometido, y en el cual se cumplieron todas estas profecías. Maravilloso, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 28. Jesucristo les decía: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les está diciendo, si salí del Padre, ¿quién soy? Dios, ¿verdad? Soy el Mesías prometido. Y le dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Último versículo ahí, en Marcos. Y aquí es esta segunda parte del versículo que implica que había un intervalo de tiempo en cuanto a su ascensión al trono, al lado de la diestra del Padre, hasta cuando Él venga por nosotros. Y esto es con lo cual terminamos ahora, y quisiera compartirles en cuanto a esto. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La paciencia de Dios, mis hermanos, no debería de ser algo para que nosotros entonces bajemos la guardia y digamos, el Señor es paciente, el Señor está sentado a la diestra de Dios, aún no termina el programa, el cual está establecido para el Mesías. El programa fue dicho desde el principio de que Adán y Eva cayeron, ¿recuerdan? La serpiente antigua que es mostrada en Apocalipsis, se habla del Mesías tanto al comienzo como se habla del Mesías hasta el final. Entonces el Mesías sentado a la diestra del Padre se pondrá de pie, vendrá por su iglesia primero, sabiendo la economía y entendiendo lo que hablamos, tendrá las bodas del Cordero, pero después con todos en un caballo blanco, con una vestidura blanca teñida en sangre, y que dice el Verbo de Dios, vendrá y una espada saldrá de su boca y destruirá a todas las naciones, a todos los que hacen guerra contra él. Entonces instaurará el reino según su economía, y no la economía del pueblo que él había escogido para que le llevara gloria. Y esto es hermoso porque a la vez que es tan terrorífico, no para nosotros, sino para los que no han creído en Él, es importante entender que no debemos bajar la guardia. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hacerle ver a las personas y a los judíos y a cualquier persona que no conozca de Cristo, enseñarle las profecías cumplidas en Él. Que era imposible que se cumplieran todas en una sola persona. Que es tan maravilloso que ya se había dicho desde el Génesis, pero que el Mesías aún no termina su programa. Y el programa que ha de venir está en Apocalipsis capítulo 19. Terminamos aquí, acompáñenme ahí, Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a ver lo que tiene que ver la economía de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías prometido. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A qué les suena esto? Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo, su encarnación. Y dice ahí, versículo 14, y los ejércitos celestiales, o sea, su iglesia, nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a venir en caballos blancos con nuestro Señor, ¿se imaginan? Qué hermoso vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La economía del Señor es esta: voy a venir
Voy a juzgar a todos aquellos que no me recibieron en su corazón, que no creyeron en mí aun a pesar de la predicación del Evangelio, y ahora sí me van a recibir conforme a mi economía. Voy a venir con el nombre escrito en mi muslo y todo el mundo lo va a ver. Soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerdan que dice ahí en la teoría de la kenosis, esa parte de Filipenses dice que toda lengua la alabará, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluyéndonos nosotros, pero nosotros sabemos quién es Él. Nosotros sabemos quién es el Mesías, nosotros sabemos quién es nuestro Salvador. Necesitamos compartir de esto, porque la economía de Dios, estando en la eternidad pasada, pensándolo así, Él estaba ahí. El Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad, viendo cómo eran que Adán y Eva caían en pecado. Y ahí entonces, en el protoevangelio, inmediatamente en el versículo 15, se da la venida del Mesías. Versículo 21, se dice esto es lo que va a suceder, se les viste de pieles y dicen esto es lo que apunta hacia Cristo. Y a partir de ahí empiezan las profecías y todo empieza a apuntar hacia Cristo. Cristo viene, se instaura en la tierra por amor a nosotros. Cristo sufre, es crucificado en la cruz, muere, resucita, y ahí es cuando Cristo vence, ¿verdad? Hiere en la cabeza. Pero aún hace falta que la economía de Cristo se cumpla, porque aún cuando nosotros vengamos aquí y se ha instaurado el reino, aún tiene que pasar un tiempo, y el Mesías todavía no termina su programa. ¿Por qué? Porque puso en un abismo a la bestia, ¿verdad? Al falso profeta, a la serpiente antigua que es Satanás. Y aún no termina la economía. ¿Qué tiene que pasar? Ya mató a todos sus enemigos. Aún tiene que salir algo de rebeldía del corazón de las personas que estén en ese mismo reino. Y después vendrá el juicio del gran trono blanco. Termina la economía de Dios. Y el Mesías entonces dice, yo ya he terminado lo que yo tenía que hacer. Y esto necesitan saberlo los judíos, los que se dicen aún mesiánicos porque no han recibido verdaderamente a Cristo en su corazón y no han entendido esto, que aunque se dicen mesiánicos, muchos siguen dudando en su corazón y no aceptan al Mesías verdadero, a Jesucristo, y lo siguen trazando a Él en una genealogía humana. Y dicen, este hombre es humano, no me hables de Él, yo estoy buscando al Mesías verdadero, ¿no? Que Dios llame a nuestro corazón en estos dos pasajitos. Cristo lo hizo con ellos, lo hizo con los escribas. Y les dijo, vayan un poquito más profundo en su teología. Vean lo que verdaderamente es el Mesías, no solamente un hombre, sino también es Dios. ¿Y quién más que yo que se los estoy diciendo? Que Dios sobre nuestros corazones y que nos haga entender y saber que el tiempo está cercano. El juicio de Dios está cercano. Todo se está acomodando y Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, pero nosotros, qué hermoso es poder pedir al Señor, Señor, encuéntranos predicando el Evangelio. Señor, encuéntranos haciendo un discípulo. Quizás en la lección 4, ¿verdad? Acerca de la oración, mira, te voy a enseñar lo que el ¡chupum! Y nos vamos. Y qué hermoso que el Señor te encuentre ahí, enseñándole acerca de la oración, ¿no? El que el Señor te encuentre orando en tu cuarto en esa noche que estás ahí y el Señor decide llevarte. ¿Sí? Yo en lo personal he dicho, Señor, encuéntranos a nosotros en un devocional con un asado allá al fondo y con algo que podamos estar ahí, como que al mismo tiempo, ¿verdad? Algo así padre, pero el Señor nos va a encontrar de alguna forma y qué mejor que nos encuentre a cada uno de nosotros en esta forma. Dos versículos que nos dejan tres enseñanzas. ¿Y por qué pueden transformar tu vida? Bueno, porque si tú reconoces a Jesús como el Mesías enviado, aquel que había establecido ya la economía y que por amor vino a morir por ti y por mí, en su economía estableció no solamente levantar un pueblo para sí mismo, para su honra y para su gloria, que era el pueblo de Israel, sino que Él ya en su soberanía sabía que iba a ser rechazado y salimos nosotros, ¿verdad? Somos puestos como olivos silvestres y Dios nos dice, ustedes van a ser mi iglesia, mi esposa. Y empieza dentro de todo el plan de Dios, ahí estamos nosotros. Y nos pone ahora para predicar el Evangelio. Pero qué hermoso va a ser el tiempo cuando estemos en las bodas del Cordero y podamos venir con Él. Si tú estás ahí escuchándonos y quizás nunca habías escuchado esto, quizás del protoevangelio, cómo ya se empieza a hablar del Mesías en el Antiguo Testamento, de Jesucristo ya se apuntaba ya, y cómo termina en Apocalipsis esta economía de nuestro Dios, es importante que podamos rendir nuestros corazones y que quizás podamos tener un corazón de escriba, un corazón de un saduceo o de un fariseo que teniendo tanto conocimiento, pero que no ha bajado al corazón.
Y honramos y veneramos tantas cosas porque nos las han explicado, nos las han dicho y las tomamos como propias. Pero es tiempo de que vayamos a las Escrituras y ellas nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que creer. Pero lo primero que tienes que creer, si nunca has aceptado a Jesucristo en tu corazón, es saber que somos pecadores. Y que por lo mismo que Adán y Eva, hubo un momento donde se tuvo que dar este primer evangelio y decir que había alguien que tenía que morir y se hicieron túnicas. Probablemente hubo un sacrificio allí. Esto se proyecta para nosotros también con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo mismo. Y si tú estás escuchando esto, es importante que recibas a Cristo, que confíes en Él como tu Salvador. Y que le digas, Señor Jesús, muchas de las cosas que he oído me parecen espectaculares. Quizás me han preguntado, oye, ¿tú crees en Dios? Y yo he respondido, sí, sí creo en Dios. Pero sabes, el simple hecho de creer no salva a nadie. Los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Pero si tú crees en Jesucristo, que Él vino al mundo tomando forma de carne, que vivió una vida impecable, sin pecado, porque Él es Dios, Él era Dios en ese tiempo, y Él vino a cumplir una misión, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Buscarte a ti y buscarme a mí. Y quizás te encuentras con mucho conocimiento en tu mente y tienes años de creyente. Quizás por primera vez estás escuchando este mensaje. Cualquier sea la situación, Cristo te llama y te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tienes que creer? ¿Qué tienes que saber de Jesucristo? Bueno, que Él ya pagó. Él ya hizo el sacrificio perfecto por ti en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre para limpiarte todo tu pecado. No hay más que hacer. No es por obras. No es lo que tú y yo podamos hacer. No es nuestra religión. Es Cristo. Es Cristo llamándote y diciéndote, entra a mi economía. Deja de vivir la tuya. Deja de vivir tu vida. Deja de hacer lo que tú quieres. Entra en mi economía. ¿Y cuál es? Bueno, podemos ir a Romanos 5:8, Juan 3:16. Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que aún siendo pecadores y en la condición en la que estamos, Cristo te ofrece salvación. Cristo ya murió por ti. Y solamente tienes que creer y aceptarlo en tu corazón. Así que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces pídeselo ahí donde estás y dile, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por todo lo que he hecho, porque verdaderamente sé que soy un pecador. Hoy decido dejar todo de lado, todo lo que he creído, todo lo que he pensado, que no tiene nada que ver con lo que me están enseñando en tu palabra o lo que tú dices en tu palabra, yo hoy te acepto en mi corazón. Y si tienes a alguien cerca tuyo, en tu casa, amigos, un pastor o alguien cerca, acércate con él y dile, oye, ¿sabes qué? Escuché esto. Yo quiero entender mejor. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que creer simplemente. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que entendemos, Señor, que nosotros también teníamos que tomar una decisión. Gracias por Cristo y la cruz. Y gracias, Señor, porque aún estamos en un tiempo donde no podemos quedarnos dormidos, Señor. No podemos quedarnos con lo que alguna vez nos enseñaron. Tenemos que profundizar y escudriñar las Escrituras. Y, mi Dios, sabemos que Cristo, el Mesías, puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y queremos estar listos, Señor. Queremos estar listos todo el tiempo. Queremos plantearnos, Señor, quizás las preguntas de mis elecciones diarias reflejan la realidad de que estoy expectante ante tu venida, Dios. Estoy expectante ante la venida de tu Hijo Jesucristo, quien está sentado a la diestra tuya, mi Padre, pero sabemos que ha de venir. Por eso te rogamos, Señor, que podamos estar anunciando tu muerte y proclamando siempre tu resurrección, Señor, a través de la Santa Cena, pero también, Señor, a través de nuestras palabras diarias. Que podamos entender, Señor, que tanto Génesis como Apocalipsis siempre apuntaron hacia tu persona. Ayúdanos a vivir siempre, Señor, predicándonos este primer evangelio y también, Señor, este último. No solamente de que nos amas y diste un sacrificio, sino que también es para juzgar a vivos y muertos. Y esta es tu segunda venida.
Agradecemos tanto por el sacrificio que has dado por nosotros y te rogamos, Señor, que podamos hablar estas cosas a aquellos que nos anteceden, nos vienen precediendo, Señor, en su momento. Nuestros hijos, nuestras familias, Señor, los más pequeños, los jóvenes que vienen tras nuestro, que vivan, escudriñen y estudien tu Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, amén.